nos dedicamos, muy en resumen, a hacer las cosas fáciles al usuario, ¿vale? ¿Cómo hacemos las cosas fáciles al usuario? No con cuestiones de usabilidad, tampoco con cuestiones de diseño. Lo que aportamos principalmente es una forma nueva, distinta, diferente de dirigirnos a las aplicaciones. La idea es que nos dirijamos a cualquier aplicación con nuestras propias palabras, lo que realmente se conoce ahora como tecnología de lenguaje natural. ¿Vale? Vale, vamos a empezar con un ejemplito para que veáis cuál es el resultado final al que queremos llegar y a partir de ahí os cuento cómo llegamos a ese resultado, ¿vale? Lo que vamos a ver es una integración entre el tipo de herramientas de las que os quiero hablar en este ratito y el buscador web de Microsoft, conocido como MSN o como Live. Ahora nos acompaña Ismael, con lo cual, si surgen dudas, las contestaré. Vale, vamos a hacerlo muy rapidito. Esta demo permite comparar dos cosas. ¿Qué sucede si cojo esa consulta y se la lanzo a MSN directamente? ¿Y qué sucede si antes de lanzarla a MSN la paso por el filtro de lenguaje natural o por la tecnología de lenguaje natural que desarrollamos? ¿Vale? Os recuerdo que los resultados de MSN cambian a diario, con lo cual es difícil empaquetar la demo, vaya. Vale, esta primera consulta pedía información sobre subvenciones para pymes y grandes empresas. Y como veis, el primer resultado es Sonia Blanco, comprar, boicot, productos catalanes. David Bravo, cierre de Blockbuster. ¿Vale? Si lo filtramos o le ponemos el complemento de la tecnología lingüística, el primer resultado que tenemos es Navactiva, el portal para la empresa de Navarra. Parece que puede ser relevante, habla de pymes. Nosotros con una piececita, un pequeño filtro y sin ningún control de lo que hace el motor de búsqueda, conseguimos mejorarlo, ¿vale? Ahora os cuento cómo hacemos para conseguir ese tipo de efecto. Bueno, ¿cómo funciona un buscador estándar? El que ha presentado antes Google, o sea, de Pedro, el de Google, lo vamos a coger como ejemplo, por una razón muy sencilla, porque al ser el líder del mercado no les importa tanto que te metas con ellos. Y aparte porque colaboramos muchísimo con ellos, ¿vale? Un buscador no hace más que el siguiente trabajo. Tú le das una palabra y te dice si hay otra igual en otro sitio. Es decir, la convierte en un número, la procesa como un burro, tira de un carro de lechuga que no sabe lo que lleva, simplemente tira ese carro y a ver qué se encuentra, ¿vale? Es decir, si le preguntamos cosas como fusiones de empresas, pues si la página dice fusión, se siente, no la encontramos, ¿vale? Si dice empresarial en vez de empresa, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? No vaya a parar con las fotos, por favor. Consecuencia de esto, en muy pocas palabras, perdemos mucho tiempo, ¿vale? Buscar, estamos habituados, es un proceso de ensayo-error. Hago uno, hago otro, y cuando ya he hecho 8 o 10 búsquedas o se me ha acabado el tiempo, doy por cerrada la búsqueda y tengo la sensación de que he encontrado algo, ¿vale? Bueno, ¿qué aporta Natural Finder, que es la aplicación que habéis visto integrada con MSN? Resumiendo en una sola transparencia, supera limitaciones como, primero, captura todos los documentos que pueden estar relacionados con nuestra consulta. Segundo, es muy efectivo a la hora de seleccionar cuáles son los más relevantes. Y tercero, y más importante, lo hace de manera muy sencilla para el usuario. Es decir, para conseguir este resultado no hay que saber usar el buscador avanzado, no hay que saber usar operadores, no hay que saber nada de todas esas cosas que nos resultan complicadas. Basta con teclear la consulta según te pide el cuerpo, ¿vale? Otro factor muy importante es que este efecto lo podemos conseguir sin cambiar de buscador, es decir, nos da igual qué buscador estemos utilizando, podemos siempre integrarlo con Natural Finder. Y tercero, con cualquier fuente de información. Es decir, mientras que hay una aplicación que accede a datos, ahí podemos funcionar con Natural Finder. Si es una base de datos de SQL nos vale, si es un buscador nos vale, cualquier tipo de repositorio es susceptible de ser mejorado con este tipo de tecnología. Bueno, vamos a ver 4 ventajas en concreto, ¿vale? Que resumen un poco lo que hemos visto en la demo. En primer lugar, la corrección ortográfica.
La corrección ortográfica, como sabéis, la ha conseguido poner de moda Google y nosotros se lo agradecemos mucho, porque antes no vendíamos ni un solo corrector ortográfico. Ahora, desde que ellos lo hacen, pero un poquito regular, nosotros, que lo hacemos bien, estamos teniendo un poquitín más de éxito en el mercado con la corrección ortográfica. Y digo que lo hacemos bien porque lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos son palabras codificadas por lingüistas, no palabras extraídas de manera estadística de la web, etcétera. Es decir, nuestro proceso no admite errores, el proceso que emplea Google admite errores. ¿Vale? Google o MSN o cualquiera. ¿Vale? Segundo, una cosa que llamamos un poco rocambolesca, optimización de la consulta. Quizás no es el mejor nombre, pero viene a significar quizá la parte más efectiva de todas. Si un usuario nos pregunta por fusiones, nosotros, como sabemos de lingüística, sabemos que eso está relacionado con fusión y que si le damos un resultado que contenga fusión entre empresas, el usuario lo va a considerar válido. Es decir, nos anticipamos un poquito, le damos un poquito de inteligencia al buscador para evitar ese proceso repetitivo de consultas. ¿Vale? La alternativa a eso es lo que llaman truncamiento, y fijaos qué pasa si hago un caso de truncamiento para palabras como pago, ¿no? Si quiero encontrar pago y pagos, pues me encontraré pagoda, que hasta la fecha no está muy relacionado con pagos. ¿Vale? Podemos incorporar sinónimos, etc. ¿Vale? Tercera ventaja, la más importante, el usuario se expresa como le parece, es decir, lo puede usar cualquiera, no hace falta ser un experto en Internet. ¿Vale? Tipos de consulta, pues necesito documentación sobre planes de pensiones, o planes de pensiones, o plan de pensiones. Cualquiera de esas consultas da siempre el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, y luego, una cuestión de relevancia en la que no entramos, pero somos capaces de determinar si hay algún documento de relevancia alta. No solo determinar, como cualquier buscador, que de todos los documentos que he encontrado, que a lo mejor son todos completamente relevantes, sé decirte cuál es el menos relevante. ¿Vale? Eso es lo que hace cualquier buscador. Nosotros somos capaces además de etiquetarlo y decir, cuidado que de todos estos parece que son todos muy poco relevantes. ¿Vale? En resumen, como decía, cualquier persona puede usarlo, puede obtener resultados óptimos y con un esfuerzo mínimo, sin necesidad de leer ayuda de absolutamente nada. ¿Vale? Eso es lo que habéis visto en la demo anterior, y a partir de aquí, 2 palabras por transparencia y cerramos. ¿Vale? Fácil de integrar, tenemos experiencia con muchísimos buscadores, aquí tenéis algunos nombres, no solo con buscadores sino con sistemas como SQL. Desde el punto de vista lingüístico, inmejorable, como no hay nadie que sepa aquí de lingüística, creo, pues lo podemos decir sin ningún problema. La arquitectura es muy sencilla, si esta es la arquitectura de un buscador clásico, veis que arriba está la consulta, aquí está el buscador con su índice y aquí están los documentos. Pues lo único que Natural Finder necesita hacer es situarse entre la consulta y el buscador para traducirle al buscador lo que el usuario ha dicho a su lenguaje formal, al lenguaje que el buscador sí entiende. Esto es un poco lo mismo que hacíamos en el colegio de sujeto, predicado, verbo, sustantivo, ese tipo de cosas. Ese análisis es el análisis de fondo que hace la aplicación y que le permite entender lo que la consulta, el documento o cualquier trozo de texto está diciendo. ¿Vale? Y eso es todo.